Hola a todos. Ha dado comienzo el Foro Internacional de Davos, donde se decide qué va a pasar con la economía. A mí, Davos y su Agenda 2030, conocéis los que seguís el canal perfectamente mi postura sobre la globalización y el enfoque que se le ha dado a esa agenda no me gusta. Creo que va a generar un vértice de una pirámide donde la mayoría va a salir perjudicado y unos pocos multimillonarios van a salir beneficiados. Pero al margen de eso, me parece súper interesante el análisis económico que hace Davos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad para hacerlo, lo primero, y segundo, tienen la capacidad para actuar a futuro sobre ese análisis. Y si ellos hacen ese análisis, quiere decir que la realidad económica a la que nos aproximamos tiene mucho que ver con lo que ellos han visto y con lo que nos comunican a nosotros. Por lo tanto, hoy vamos a ver qué ha empezado el Foro de Davos a decir sobre el futuro que nos espera. El futuro que nos espera es un tsunami que se llama CCC. ¿Qué quiere decir CCC? Pues son el acrónimo, las iniciales de coronavirus, conflicto, como está sucediendo entre Rusia y Ucrania, y clima. De los tres, el coronavirus está terminando, conflictos los tenemos servidos, todos y más, los que queramos, y el clima es algo inherente, lo tenemos de forma perpetua. El conjunto de las tres cosas ha hecho rediseñar un futuro económico donde se van a replantear cosas como las estructuras de suministro. Hasta hace poco las empresas funcionaban, las grandes corporaciones y las pequeñas corporaciones, asumiendo una serie de preceptos que eran inamovibles. Si yo necesito material, voy a tener material, los precios pueden oscilar más o menos, pero nadie pensó que China iba a cerrar sus puertos de forma sistemática e intermitente para evitar empeorar una situación como la que están viviendo hace poco debido al coronavirus, y de forma hermética, porque nadie sabe si el coronavirus o Dios sabe qué, o Godzilla que ha aparecido allí. Pero lo cierto es que la interrupción de la cadena de suministros va a hacer que zonas como Europa, más de un 90% de su producción sea autóctona. Tendremos que conformarnos con fabricar aquello que seamos capaces de suministrar en cuanto a la necesidad básica. Y ese 10% va a depender de otras estructuras de suministro. Esto va a cambiar todo, va a cambiar muchísimo. Puede que China deje de ser el almacén, con el just in time, el justo a tiempo del mundo, y toda la estructura económica va a bascular en un sentido contrario a la globalización, totalmente contrario. ¿Eso puede ser beneficioso o perjudicial? Lo vamos a ver. Muy difícil hacer previsiones, pero lo cierto es que hay que reestructurar absolutamente todas las cadenas de suministro en ese sentido. El depender de alguien que luego puede fallar en la capacidad de suministrar o la propia cadena de suministro sea interrumpida por un motivo o por otro, como el desplazamiento de los contenedores en zonas donde no debían de estar, todo ello ha encarecido muchísimo los costes de producción y a veces han generado roturas de stock, como hemos visto con los microchips, la producción de electrodomésticos y un larguísimo etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar entre Rusia y Ucrania? Bueno, Rusia le ha puesto en bandeja a Estados Unidos una situación que ni en sus mejores sueños podía imaginar. Sin tener una sola baja, está probando todo su armamento en tierra ucraniana y generando un desgaste extremo a Rusia y a su economía, para el presente y para el futuro. Entre tanto, China, el gran vencedor de ese conflicto, porque está observando cómo la necesidad de implantar un modelo con un patrón oro, que es lo que quería hacer Rusia y lo que quería hacer en el fondo China, no está resultando. Hasta la fecha, esto puede cambiar en un futuro, pero hasta la fecha no está resultando. Rusia, la gran gasolinera de Europa y una de las grandes gasolineras del mundo, lo está pasando francamente mal. Y la corrupción, en cuanto a sus cadenas intermedias de mando, está siendo la pieza clave para ello. Bueno, en todo este puzzle inmenso que es ahora el mundo y la geopolítica, nunca hubo más piezas sin sentido dentro de este mapa mundial geopolítico, nos estamos abriendo a nivel económico a una situación poco favorecedora a futuro, tanto por los problemas de suministro como por los problemas climáticos, la cuota que hay que pagar de CO2 y que habrá que pagar. Si quieres producir tendrás que pagar tu huella de carbono como empresa, como empresario, y cada uno de nosotros de forma particular seguramente tengamos una cuota de carbono en cuanto a la capacidad de gasto, y por encima de eso, como ya podéis adivinar, impuestos. ¿Eso va a mejorar o empeorar el clima? No lo sabemos. A priori parece que puede mejorar la situación climática en base a la disminución de la producción de CO2,
Pero si la producción de CO2 se mantiene y lo único que hacemos es pagar más impuestos, evidentemente eso no va a favorecer una mejoría en cuanto al calentamiento global y el efecto invernadero. Son más preguntas que respuestas, pero lo que hace como pitoniso el foro de Davos, es decir, abróchense los cinturones, viene un tsunami llamado CCC, coronavirus, que ya pasó, crisis y conflictos de todo tipo, lo estamos sirviendo ahora en bandeja, y evidentemente el clima, que va a ser el punto sobre el que va a pivotar la mayor parte de las acciones económicas, justificadas o no justificadas, a futuro. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.